Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia. Hoy hablaremos un día más de bioética, la ética de la vida, pero hoy será en relación con los animales. Pero antes de comenzar, ya sabes, te presentamos a nuestros tertulianos, porque una tertulia sin tertulianos, como que no. Los que están rodeando nuestra mesa del cuarto de atrás. Saludamos en primer lugar a Camilo por ser el más veterano, así que se lo tiene ganado. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches. Seguidamente saludamos a Pedro Crenes. Pedro, hispano-panameño, panameño-hispano, no lo tengo yo muy claro eso. Es escritor en ascenso, o sea, va siendo cada vez más conocido. Y lector todo el tiempo que puede, porque parece que escribir y leer van de la mano. Además, atiende un empleo y otras cosas como el cuarto de atrás de vez en cuando. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Sonó tu voz un poco rara, pero creo que bien. Y, por otra parte, nos acompaña también nuestro periodista favorito, que no nos hacemos con él todas las semanas porque sería un abuso dada la cantidad de cosas que él atiende. Me refiero a Daniel Ofkan, director del diario Protestante Digital, cuya audiencia, hasta donde yo sepa, sigue creciendo gracias al atractivo de sus contenidos. Desde luego, últimamente se nota bastante. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como nuestra mesa ya está completa, el cuarto de atrás comienza su andadura de hoy y ya sabes que es nuestra costumbre hacerlo mezclando la primera pizca de adobo musical, que son, digamos, que el fondo de nuestro programa, aunque son breves. Las 3 pizcas de hoy que decorarán nuestro cuarto de atrás serán de un precursor del barroco italiano, cuyo nombre es poco conocido excepto para los expertos. Yo confieso que no me lo habían presentado todavía. Se trata de Giacomo Carissimi, que, por dar un dato, falleció antes que naciese Bach y que naciese Händel, que fuera el techo del barroco, aunque ya con ellos prácticamente finaliza y empieza el clasicismo. Pero resulta que ya Giacomo Carissimi fue uno de los componentes y compositores italianos más eminentes de comienzos del barroco y uno de los más notables, atención a esto, productos de la Contrarreforma. La Reforma del siglo XVI generó en la Iglesia Católica un movimiento de contra y este fue un elemento destacado artísticamente. Bueno, y su arte fue puesto al servicio de la Contrarreforma y parece que tenía atractivo su trabajo y algo de eso veremos hoy.
Lo mejor de su obra son sus 17 oratorios latinos, es decir, 17 oratorios que están escritos y cantados en latín. Entre ellos, el oratorio Jefté, que es considerada su obra maestra. Giacomo Carissimi ejerció de maestro de capilla en Roma durante medio siglo, fue muy fiel a su trabajo y nunca aceptó ofertas que tuvo para trabajar en lugares importantes, como era en aquel momento Venecia, donde lo llamaron para sustituir a Claudio Monteverdi, que no es casi nada en aquel momento. Pero él no quiso, y también lo llamaron de Viena y tampoco quiso. Entre sus alumnos, por poner algunos conocidos, estuvo Marc-Antoine Carpentier. De él suena la melodía de Eurovisión cuando se conecta, y otro famoso compositor como fue Alessandro Scarlatti. De Giacomo Carissimi escucharemos fragmentos de su oratorio Jefté, la obra más famosa de las que produjo, basado en el relato de los capítulos 11 y 12 del libro de Jueces en la Biblia, interpretados por el conjunto vocal de solistas Cantus Colling. No sé cómo se pronuncia porque está en alemán y yo no, tiene los dos puntitos encima, dos L's, yo no sé darle el tono que le dan, pero desde luego el conjunto es de mucho cuidado. Un conjunto de solistas, una de las formaciones de este tipo más reconocidas del mundo, que estos días, hace muy poquitos días, estuvo dando un concierto en Barcelona. O sea que siguen ahí. De las más de 35 grabaciones en CD de Cantus Colling, han recibido numerosos premios internacionales. Así que son de peso y ya veréis cuando escuchéis los temas qué sentimiento le ponen, cómo interpretan, y son todos solistas. A veces cantan juntos, a veces canta el tenor, otras veces canta soprano. Son fenomenales. Bueno, vamos ya a escuchar el primer fragmento del oratorio Jefté de Giacomo Carissimi. Es el momento en que Jefté, movido por el Espíritu de Dios, forma un ejército para luchar contra los amonitas que disputaban un territorio por donde había pasado Israel hacia la tierra prometida. Y Jefté hace algo muy extraño. De una forma precipitada y absurda, Jefté jura que si delante de Dios, que si derrota a los amonitas, ofrecerá en sacrificio, en holocausto, a cualquier persona que salga a recibirle a la puerta de su casa cuando regrese de la batalla, si gana la batalla, claro. Todo el oratorio es cantado, como dije antes, en latín, y el grupo de solistas interpreta todo magníficamente, como verás escuchando. Escuchemos con atención el primer tema, Jefté, valiente del Señor, y dura nada más que minuto y medio, así que esto pasa como volando. Vamos a escucharlo. Después de escuchar esta primera pizca de adobo musical a este extraordinario grupo que sigue
recorriendo las rutas artísticas internacionales por su altísima calidad y su peculiaridad. Pues vamos a entrar en nuestro tema de hoy, el proyecto de ley animalista de protección de los animales. En general hay un clamor en contra. Y yo tengo un artículo, pero hay una serie de artículos que han salido en algunos diarios con más extensión, en otros con menos, pero esto puede resumir lo publicado. Ciencia y mundo rural se unen en contra de una ley animalista elaborada sin criterios técnicos ni diálogo. Y voy a hacer la introducción y entramos en el tema. En un desayuno informativo celebrado en Madrid y organizado por la Fundación Artemisan, una organización privada cuyo objetivo es promover la gestión y conservación de especies de fauna y flora a través de la investigación, la comunicación y la defensa jurídica, con especial atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas para el beneficio de los ecosistemas y del mundo rural. Científicos, profesionales, veterinarios, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, han mostrado su oposición a la tramitación del proyecto de ley. Y mencionamos la primera. José Luis López Schumer, presidente de esta fundación, dice: falta de diálogo en la tramitación del proyecto y el uso de un procedimiento de urgencia para evitar el derecho de participación a la sociedad. No hubo consenso con el mundo rural, que va a ser muy afectado por esto. Principalmente hay dos mundos, el rural y el de las mascotas, que tanto se ha desarrollado con la pandemia. No se sometió al Consejo de Estado. Tiene sanciones desproporcionadas. Maltratar a un perro o a una rata tienen las mismas sanciones porque se equipara a todos los vertebrados. Y además, estas son las que menciona este personaje, José Luis López Schumer. Además, la ley no va en consonancia con la legislación europea. Bueno, este es un primer acercamiento porque tengo varias manifestaciones más, como sabéis. Entonces, pues vamos allá para darle inicio, ya que estamos hablando de noticias del mundo de la información, que parece que se ha, dentro de lo que se puede, que a lo mejor no se puede tampoco mucho, están pataleando. Dani, ¿tú cómo lo ves este tema? Es un tema que la verdad que no está tampoco ahora mismo de primero, digamos, de prioridad informativa, porque hay otras muchas cosas, pero no por ello deja de tener su importancia y sobre todo para los colectivos más afectados, como has dicho en la introducción, al mencionar al sector del campo, al sector de la caza y otros sectores que se ven afectados por una ley que ha sido redactada pues un poco como pasa con muchas de las leyes que está llevando este gobierno adelante, es decir, con prisas, sin buscar consenso y sin consultar a los expertos o al menos a todos los expertos que debería consultar cuando está tratando una ley que afecta a tantos sectores. Y esto es una constante que hemos visto en muchas de las leyes que podríamos decir de más carga ideológica que llevan adelante, que está llevando adelante este gobierno, sobre todo a medida que avanza la legislatura, ¿no? En el caso de esta ley, una de las críticas que se hacen y que más se ha escuchado es que más que una ley de protección animal es una ley animalista. Cuando hablamos del animalismo estamos hablando ya no de una ciencia, sino de una tendencia ideológica que, bueno, pues tiene sus referentes y su desarrollo de pensamiento, pero que no deja de ser también muy discutida. Es decir, es una tendencia que básicamente pues equipara prácticamente todos los animales en la misma categoría, no distingue adecuadamente entre unos y otros como debía de hacerse. Tiene una perspectiva muy también, por así decirlo, desde el punto de vista del animal como mascota, que no deja de ser una perspectiva absolutamente novedosa del animal, porque realmente animal mascota no deja de ser una perspectiva totalmente derivada de cómo viven en las ciudades los animales, algunos animales, pero no es la gran mayoría de los animales, ni muchísimo menos.
Entonces, todas estas realidades que no se contemplan o que no están bien atendidas en la ley, pues luego se notan. Lo que yo creo que va a ocurrir es que como la ley al final acaba afectando a sectores productivos, es probable que no se acabe cumpliendo o que acabe yendo al Constitucional y la acaben tumbando allí. Es decir, lo que lamentablemente pasa con muchas de las leyes de un carácter tan marcadamente ideológico. Y quizá por último comentar que cuando estuve viendo un poquito del debate en el Parlamento sobre este asunto, me llamó la atención que la mayoría de los parlamentarios comenzaban sus intervenciones haciendo mención a su experiencia con mascotas. Es decir, hablaban de que habían tenido una mascota, uno había tenido un gato, otro había tenido un perro, otro había tenido un hámster, lo habían considerado como alguien de su familia, había sido algo muy bonito. Eso ya te indica un poco por dónde van los tiros. Es decir, demasiada emoción, poca reflexión. La consecuencia es que ahora mismo, pues, sobre todo los colectivos que se ven más afectados del campo por esta ley están en contra, y yo creo que eso es lo que va a llevar a que finalmente, aunque se apruebe, que probablemente se pueda llegar a aprobar, pues no llegue a aplicarse de manera efectiva en nuestro país, o eso al menos espero. Pedro, Pues pero creo que Dani casi lo ha dicho ¿qué ha sido? de la actitud, detrás de la actitud ante esta ley en realidad, ¿no? Y me llama la atención esto que reseñaba sobre la idea esta de legislar desde las emociones, ¿no? Y imaginaros por un momento un caso práctico, ¿no? Un problema del lindes, un vecino ve al otro vecino pues matar una plaga de ratas y perfectamente podría denunciarle por estar matando a vertebrados, ¿no? Entonces tú imagínate si te presenta ahí el Seprona o lo que sea y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y dice, no, que este señor está matando esta plaga de ratas. Entonces usted proceda de alguna forma, no sé, esto es claro, todo es muy absurdo, ¿no? Igual pasa lo que estábamos diciendo también, como se cría un perro en el campo, no se cría en la ciudad, ¿no? Tú puedes dejar el perro suelto y el perro va por ahí más feliz que no, con las castañuelas, como se suele decir. Pero claro, si el vecino otra vez con un problema de lindes ve el perro suelto por ahí, te puede poner una denuncia también sobre cómo estás maltratando a los animales, ¿no? Es todo muy absurdo, ¿no? Y ver unos señores que tienen un poder legislativo hablando de sus hámster y de sus gatos y de sus perros para avalar o no una ley es un poco absurdo, ¿no? Entonces, al final seguimos siendo un país de pandereta, ¿no? Y estas cosas no pueden ser, hay cosas mucho más importantes, y esto de verdad que lo que reseña es que estamos legislando desde la emoción y ni siquiera de la ideología, pero que también, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda eso, ¿no? Camilo, ¿tú cómo ves el tema? Así en líneas generales. Bueno, en general es más que absurdo, como dice Pedro. Yo creo que a veces llegan a la solemne estupidez y no me estoy pasando ni un pelín, ¿no? Recuerdo en verano un colectivo animalista, Almas Veganas, esa polémica que crearon diciendo que los gallos violaban a las gallinas y entonces había que destrozar el sistema, ¿no? Y reaccionaron tirando huevos cuando llegaba un gallinero. Eso es la cosa más absurda que uno pueda pensar, ¿no? Incluso se ve que están acostumbrados a la ciudad de las mascotas y aún así tampoco lo entiendo. No pueden estar los animales en un balcón o en un patio. Yo me niego a tener un animal, una mascota dentro de un piso, pero cuando viví en la ciudad y tenía un buen patio, yo tenía el perro con su caseta, que me la hizo un albañil allí fuera, y no podría por ley estar allí el perro ahora mismo, ¿no? Y ahí, yo pasando por la ley, porque es un texto bastante extenso, encontré, tropieza con todo, tropieza con los veterinarios, evidentemente, o sea, no se le puede, un animal que puede tener un problema de columna y le tienes que sacar la cola, eso es un delito, no puedes hacer eso. Entonces, veo que cuando van por él los veterinarios se tiran de los pelos. La clase cinegética, el cazador, exactamente lo mismo, ¿no? El hecho de que en España se hayan visto animales abandonados de cazadores no significa que para legislar la caza hagas auténticas barbaridades, porque el cazador en el fondo no deja también de regular la zoología en el campo y regular que no haya demasiados jabalíes que estropeen las cosechas, o sea, que haya un equilibrio ecológico en una palabra. La caza bien entendida, los cazadores son gente que entiende de eso, ¿no? Al final veo que 400 científicos se oponen a eso y acaban diciendo que lo que están haciendo es tratando de humanizar a los animales y es una auténtica aberración lo que están haciendo. O sea, se mire por donde se mire, esa ley no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, es la tendencia que hay y sobre todo
yo tengo que hacer énfasis en que lo que hay detrás de eso, como decía muy bien Daniel y Pedro, es ideología, mucha ideología. ¿Creéis que hay especialmente un factor de ignorancia o que sí predomina ese factor ideológico? Porque la mención que se hizo del tema de las mascotas pues revela una supina ignorancia, porque no son lo mismo unas mascotas que las cabras y las ovejas que están en los establos o pastan por el monte, ni son lo mismo los lobos y los jabalíes y los zorros y los conejos y las liebres que andan por los montes y que efectivamente ya últimamente ha habido mucha polémica con este tema. Y por otra parte hay un montón de leyes ya de los animales. Yo no veo el asunto claro. ¿Será un problema realmente de ignorancia o que la ideología pesa más que el conocimiento? ¿Cómo lo estáis viendo? Dani, tú aunque ya apuntaste algo, pero ¿pesa más Sí, la ideología que el conocimiento? bueno, yo creo que sí, que en este caso claramente hay una tendencia ideológica que de alguna manera se pone por encima sobre todo por ese articulado, ¿no? Sentimentaloide que comentábamos antes, y también por el hecho de no estar contando con los expertos, o al menos darles la opción de que ellos sean los que participen, al menos, en partes de la redacción de la ley. Eso, claro, eso te habla de que es gente que en un sentido está viviendo un poco o está intentando crear una realidad diferente a la actual porque consideran que lo que está actualmente pues está mal. Pero el problema es a veces ese acercamiento, ¿no? Cuando uno tiene que legislar, creo yo, tiene que atender, aunque uno pueda tener una idea de a dónde quiere llegar, tiene que tener una idea de cuál es la realidad que se enfrenta, ¿no? Y si se ignora esa realidad, cuando la ley se pone en marcha, se generarían muchísimos problemas. Y esto es un poco lo que yo veo en este caso, ¿no? Que hay como una especie de idealismo inicial en el que se quiere pensar en una especie de mundo en el que vivamos en un supuesto equilibrio y en el que los animales sean respetados por el ser humano, porque lo que el ser humano hace con los animales siempre es ejercer una supuesta violencia. Y claro, partiendo de ese axioma un poco idealista, ¿no? Pues es que se llega luego a querer desarrollar estas leyes para intentar supuestamente pues proteger a los animales. Es decir, puede haber una intención positiva o una intención que no tenga por qué ser mala, pero el problema es que no se entiende adecuadamente el problema si no se le da la participación a las personas que de verdad han estudiado sobre este tema y que podrían realmente dar soluciones o aportar soluciones en lo que realmente hiciera falta. Y bueno, como decía antes, me parece que pasa con muchas de las iniciativas que a veces llegan al Congreso y son tendencias que estamos viendo también en algunos otros países, es decir, que no se trata solo de en España, sino que hay a veces como líneas de tendencia que se van marcando también a nivel un poco general en Occidente y bueno, básicamente suelen venir de ciertos grupos de presión que intentan de alguna manera pues también que sus ideologías vayan tomando una mayor relevancia y de alguna manera conquistando también sus objetivos, sean estos cuales sean. Pedro, ¿tú a qué atribuyes este desequilibrio que ignora la ciencia, que ignora el conocimiento real de todo el universo animal al que están refiriéndose intenta o parece que intenta o se está viendo imponer una ideología? ¿A qué atribuyes ese desequilibrio al margen de lo que Dani comentaba ahora de influencias que van más allá de nuestras fronteras? Pues yo creo que también hay una vulneración evidente del mandato de Dios también, ¿no? La Biblia dice que el hombre sabio apacienta o cuida a su ganado, a sus bestias, ¿no? Entonces es un mandato de Dios, ¿no? También al principio se manda al hombre a sojuzgar, a hacer como el virrey de Dios de alguna forma, ¿no? Entonces, eso que es tan equilibrado, que está tan, como estamos viendo en la ley, ¿no? No se consulta a las personas que viven en el campo, que están allí todos los días,
que no tienen a las cabras ni siquiera a los perros como mascotas necesariamente, ¿no? Entonces, se quiere vulnerar eso, ¿no? Entonces también esta figura al final de la historia, ¿no? Que vemos en el Apocalipsis, ¿no? Donde los animales, los salvajes y los domésticos, por decirlo así, van a convivir. Parece que no sé si lo veis así, pero me parece que el ser humano está presionando para que eso ocurra sí o sí, aparte de Dios, ¿no? Entonces, no sé si estoy hilando muy fino, pero me parece que también va por ahí las cosas, ¿no? De querer imponer esta paz que no viene de Dios, sería más bien como suele decir de aquella forma, es la Pax Romana, ¿no? Aquí vamos a estar en paz con los animales porque lo decimos nosotros, ¿no? Cuando después te vas al campo y todo es muy absurdo, ¿no? Me parece que una vez más, y está pasando con otro tipo de leyes también, pretenden que nos saltemos toda la ciencia que conocemos, todo el conocimiento que tenemos y nos vayamos directamente a las emociones, ¿no? Y claro, hay muchas personas que dicen, bueno, vamos a frenar aquí porque esto es muy absurdo. Hay que respetar a los animales, pero es que esto ya se está pasando de castaño oscuro. Camilo, hay ahora ya, nos asomamos ligeramente y después volveremos sobre ello, pero nos queda poco tiempo ya para escuchar la segunda pizca de adobo musical. ¿Tú crees que hay un sustrato teológico también, o entre comillas lo de teológico? ¿Sustrato teológico te refieres a la ley? Evidentemente no. A la ideología que hay detrás de todo esto, desde luego, no tiene nada de teológico. Es una ideología, pero es antiteológica, diría yo, en todo caso, ¿no? Se preguntaba un científico de ellos, y no es cristiano, decía, ¿por qué estamos humanizando a los animales y estamos deshumanizando al ser humano, ¿no? Y si te quedas pensando un poquillo y utilizas un poquito la sesera, te das cuenta que es así. Yo, si le doy una patada a un perro, como una vez tuve que dársela porque venía detrás mía por la calle y al segundo mordisco, dije yo, a la tercera, quien va a llevar un mordisco eres tú, pero no fue mordisco, pero fue una buena patada en los dientes, se llevó y después tuve que chupar la bronca de la dueña del animalito, ¿no? Pero, por otro lado, las humanidades se están quitando a los niños, se están quitando a los adultos. Antes nos daban latín, nos daban las lenguas griega, nos daban las lenguas antiguas, que son el origen de nuestro castellano y todo lo demás, nos daban filosofía. De hace 30, 40 años para acá eso se ha ido quitando poco a poco, paulatinamente. En otras palabras, al ser humano se le ha ido deshumanizando poco a poco, sacándole todo eso, ¿no? Y en cambio, por otro lado, estamos dándole unos derechos a los animales que a veces son irrisorios, ¿no? O sea, matar a un ser humano hoy en día no es un delito. Antes de nacer, evidentemente se puede abortar y ahora, pues por la ley de eutanasia podemos matarlo también siendo mayor. Eso no conlleva ninguna pena y si yo le vuelvo a dar una patada a un perro que se meta conmigo, puedo tener una buena multa o incluso podría tener cárcel dependiendo de qué animal fuese, ¿no? Por tanto, es una incongruencia total, pero yo creo que esta ideología en el fondo, como otras leyes que se van poniendo, lo que tratan es de idiotizar al ser humano, ¿no? Y su raciocinio que cada vez sea, pues lo que sea, ninguno. Que podamos dominarlo, manejarlo como queramos y me causa tristeza, pero los pasos van por ahí. Hacemos un breve descanso en el cuarto de atrás para agregar una nueva pizca de adobo musical que pertenece al oratorio Jefté del italiano del primer periodo barroco, Giacomo Carissimi, y en este tema, cantado en latín como el resto del oratorio, se relata la contundente victoria que Dios dio a Jefté. De hecho, el texto bíblico dice que Dios entregó y la victoria de Jefté y su ejército. Vamos a escuchar de nuevo a este grupo alemán de solistas que siguen siendo famosos y requeridos por todo el mundo, Cantus Col. Escuchémosles pues. Convite in Lanio,
Hay unos comentarios precisamente con Protestante Digital hechos digo precisamente porque el hecho es que últimamente me estoy encontrando artículos en Protestante Digital que me parecen de veras muy interesantes y algunos los he aprovechado también para otro programa. Ahora, hay unos comentarios de Pablo Martínez que me han parecido interesantes y sobre todo él arranca diciendo, bueno, yo he extraído de los comentarios algunas cosas porque él se refiere a esa sesión de bioética, esa reunión que va a haber, creo que es en diciembre, ¿no, Dani? ¿Es en diciembre? Sí. Sí, correcto. Del 2 al 5 de diciembre, las jornadas de bioética, son las cuartas jornadas de bioética que se hacen en España, organizadas por diferentes entidades evangélicas y que la verdad que tiene un programa muy, muy interesante. Me encantaría estar, y son presenciales también, además. Sí, presenciales en Madrid, correcto. Sí. Bueno, eso es. Espero que estés presente para traer información. Sí, ahí voy a estar, sí. Bueno, pues mira, pues tengo eso. que ir a trabajar, pero también disfrutaré, por supuesto. Segurísimo. Después hay otra cosa en esos encuentros que es muy importante y es verse y relacionarse las personas. Que a lo mejor te suena el nombre, allí se conocen, tal, y eso es importantísimo. Bueno, pues en esas declaraciones de Pablo Martínez, en cuanto a esto, él dice, nuestra sociedad, atención a esto, está rebajando de forma sutil, pero deliberada, la dignidad del ser humano. Algo funciona muy mal en un mundo y son unas declaraciones previas a las jornadas de bioética. Algo funciona muy mal en un mundo que se preocupa en extremo por el bienestar de los animales, los protege con leyes y los eleva casi a la categoría de personas, pero al mismo tiempo permite y promueve que se pueda matar vidas humanas en formación, el aborto. Tratar a los animales como personas y las personas como animales es una de las perversiones más malignas de nuestro tiempo. La dignidad humana viene dada por la imagen de Dios en el ser humano. Los animales son creación de Dios, pero no llevan la imagen de Dios. El animalismo lleva camino de convertirse en una nueva religión. Yo os confieso, y Dani, que tiene más contacto con él, supongo, yo confieso que nunca había escuchado expresiones tan directas y tan fuertes a Pablo Martínez, porque él suele ser muy ponderado, muy equilibrado y muy respetuoso. Me ha llamado muchísimo la atención. Y ya que te estoy inventando, Dani, yo no sé, porque yo no pasé todo lo que fue en las declaraciones, pero esto me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Sí, la verdad es que fue bastante contundente, ¿no? Pero yo creo que un poco por eso que decíamos antes, porque creo que Camilo fue el que comentó, ¿no? Que parece que es más fácil matar un ser humano que un animal, ¿ya? Y parece que vamos en esa tendencia, ¿no? De deshumanización. Y en cuanto el hombre pierde la perspectiva de la dignidad del ser humano que viene justamente por la imagen de Dios, es que se genera un desequilibrio que realmente es muy peligroso, ¿no? Y parece que ahí es como que te metes dentro en una especie de cuesta abajo
en la que cada vez vas más rápido y luego ya parece que no va a ser posible remontar ni frenar, ¿no? Y te vas a acabar estrellando. Y eso es un poco la sensación que yo creo que tienen personas como Pablo Martínez, que justamente ha estado participando en casi todas las jornadas de bioética anteriores y que ahora dentro del programa comenta varios temas, ¿no?, que se van a tratar, y uno es este, ¿no?, y lo señala como un tema importante. Y creo que va por ahí, ¿no?, porque así como hay otros temas que a lo mejor tenemos más claro dentro del mundo evangélico, quiero decir, que son incorrectos, ¿no?, pues el tema de la eutanasia, el tema del aborto, que también son temas que tienen que ver con dignidad humana, ¿no? Pero este también, ¿no? Y este a lo mejor nos pasa un poquito más desapercibido, por lo que decía antes, ¿no? Tampoco es que esté todo el día en los medios, pero es importante. Y es importante por cómo de alguna manera va cambiando esa manera o va intentando modificar o de alguna manera también puede ser no que intente modificar, sino que responda a esa modificación de pensamiento que la gente tiene, ¿no? Al faltarle esa referencia de que realmente el ser humano es un ser que tiene una dignidad especial. Uh-huh. Pedro, ¿tú cómo ves ves que realmente se está produciendo ese cambio en dirección a una especie de nueva religión? Totalmente, y de hecho, estamos en el tema de animales, yo creo que precisamente este tema de los animales es el caballo de Troya de toda esta ideología, ¿no? Porque al final terminaremos también leyendo la Biblia en clave de crueldad animal, eso también viene en algún momento, porque ahí está, y después por otro lado también es una perversión en el sentido de que nosotros estamos prefiriendo a los animales por la única razón de que no van a respondernos nunca. Estamos de alguna forma también cancelando, si hemos cancelado nuestra relación con el de arriba, ¿no?, en esa parte vertical, perdón, en la horizontal estamos en lo mismo, no queremos que nadie nos diga nada. Entonces, pues evidentemente, yo tengo un hermosísimo perro, un bulldog francés, un bulldog británico de estos feillos, ¿no?, que se sienta allí, me hace carantoñas, yo le cuento mi vida, él me ladra un poco y empezamos a hablar, ¿no? Tú nunca me reprochas nada, tú sí me recibes con cariño. Y esto es terrible. Imagínate cómo se puede sentir un niño, un adolescente, cuyos padres entran por la puerta, ¿no? El padre o la madre, después de venir de trabajar, y dice, el único que me recibe aquí en mi casa es el perro, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Entonces, todos estos pequeños gags que decimos, ¿no? Fíjate, el perro, mira, qué leal es, ¿no? Y ese tipo de cosas que estamos cargando, humanizando constantemente al animal, al final terminan haciéndonos ver al ser humano como una especie de enemigo, ¿no? Como algo imprescindible, ¿no? Mientras yo tenga mi perro y mi gato, a mí no me hace falta nadie más, ¿no? Y eso una vez más, esto va en contra de la familia también. Mis padres me reprochan, yo tengo mi perro que no me reprocha, mi mujer es así, yo tengo mi gato que siempre me acompaña. Entonces, vamos otra vez hacia esa lejanía de Dios, evidentemente, pero también de nuestro prójimo. Y esto sí que de verdad que es de alguna forma terrible. Y una cosa más, es interesante cómo Dios nos ha diseñado que hay animales con los cuales el ser humano tiene una relación terapéutica, ¿no? Incluso, ¿no? Y esto es una maravilla. Y esto es de parte de Dios, pero hasta allí. En fin, es muy terrible, es muy triste que alguien prefiera un vecino. A mí me pasó esto como una situación así, que el vecino me decía que él prefería mejor a los gatos que a cualquier vecino, ¿no? Y yo le comentaba, pero mire, pero vecino, pues si a usted le pasa algo, yo soy el porque posiblemente pueda recogerle del suelo, hacerle una intervención o algo así. Él le daba igual eso, sus gatos, ¿no? Que los gatos. Entonces es muy triste, ¿no?, la situación en la que estamos llevando todo esto. Camilo, ¿tú crees que lo hemos hablado más veces, pero es algo que a la mayoría nos pasa bastante desapercibido? Es lo siguiente, lo hemos comentado en algunas ocasiones, porque yo no sé por qué tenemos ciertas cuestiones que se asoman en este programa y no se asoman habitualmente en ningún programa de ninguna radio. Algunas cuestiones, algunas porque no se pueden tratar y otras porque no interesa que se traten. Entonces, una de las cuestiones que hemos abordado más de una vez en este programa es la cuestión de las operaciones, las intervenciones, los proyectos de la ingeniería social, que es una titulación universitaria, que nadie se crea que la ingeniería social es una historia de la quinta columna, en absoluto. La ingeniería social es una ciencia que se estudia en la universidad, pero una característica es que los movimientos de los grandes proyectos de la ingeniería social
son lentos, son poquito a poco. Hace poco comentábamos en una reunión con respecto al tema del aborto, que el aborto, como algunas otras cosas, como por ejemplo la aceptación masiva, y no solo aceptación, sino reconocimiento de normalidad de la homosexualidad, empezaron en 1973. Y 1973 hace 50 años. Y hace 50 años se dieron pasos decisivos para que estas dos cuestiones quedaran aceptadas, oficializadas. Se le quitó a la homosexualidad la calificación de alteración psicológica, básicamente, y se le quitó al aborto la calificación de que era un gran pecado, un delito. Y a partir de ahí empezó a avanzar poquito a poco, pero nunca ha dejado de avanzar. ¿Tú crees que estamos ante un movimiento de ingeniería social en este tema que esté detrás de esto? Sí. Porque esto es lo que Pablo Martínez está sugiriendo, ¿eh? Sin duda alguna, Daniel. Y la ingeniería social, claro que tiene una larga historia. El instituto a nivel mundial que más eficaz es y trabaja para los gobiernos, y se han invertido ahí miles de millones, es un instituto que está en la ciudad de Londres, que se llama Tavistock. Nace para curar a gente que de la Primera Guerra Mundial, que viene con esos traumas tan grandes de la guerra, pero enseguida empezaron las organizaciones, algunas gubernamentales y otras particulares, como los famosos Rockefeller, que siempre están en el medio de esas cosas, para trabajar en la ingeniería social y, como ellos, hacer cambiar a la gente de opinión en muchas cosas. Y claro, hay una gran opinión vamos a decirlo así, en los gobiernos profundos, vamos a llamarle de alguna manera, donde que la naturaleza hay que conservarla y, por tanto, hay que glorificar a los animales, y los seres humanos sobran muchos, ¿no? Algunos tienen especulado en esos foros internos y en diálogos de ellos que 500 millones de habitantes en el planeta sería la cantidad suficiente. Es una barbaridad. Tenemos alimentos y tierra suficiente en el planeta para alimentar toda la población mundial que tenemos, y podríamos alimentar el doble y el triple si hiciéramos las cosas bien hechas, pero ellos están empeñados que nosotros destruimos el planeta. Por tanto, pues hay que endiosar a los animales, que no es algo moderno. De otra manera, los egipcios ya endiosaron animales como babuinos, cocodrilos, etcétera, etcétera. Y si vamos a desenterramos en el desierto egipcio momias, hay muchas más momias de animales que momias de seres humanos. ¿Por qué? Porque los tenían endiosados. Y recuerdo, no hace tantos años, en la India, aquella mujer que vio como una boa constrictor devoraba a su hijo, se lo absorbía, se lo tragaba, lo que hacen las boas, ¿no? Porque era un dios para esa mujer, aquel animal. De cierta manera, yo no estoy diciendo que lleguemos a algo, pero en el fondo la filosofía sigue siendo lo mismo. Vamos a endiosar la naturaleza y vamos a demonizar al ser humano. Estoy hablando con palabras muy llanas pero en el fondo es eso, ¿no? Y yo lo que quisiera decirle a la audiencia que si hay seres humanos que respetan la creación, es el pueblo cristiano. El pueblo cristiano sabe que, como dice la Biblia en el Génesis, todo lo creado por Dios ha sido bueno en gran manera y es hermoso. Y nosotros llegamos a la adoración muchas veces a Dios contemplando la creación, ¿no? ¿Cuántas veces estamos haciendo senderismo, vamos por ahí y quedamos extasiados viendo la naturaleza, ¿no? Como me decía a mí un viejo cristiano cuando yo era un jovencito recién convertido, Camilo, es que si lo empiezas a ver todo con ojos espirituales, porque yo me quedaba, voy a utilizar la palabra pasmado, aunque Pedro eso me va a suspender. Pero yo me quedaba extasiado viendo, yo qué sé, la creación. El creyente, el verdadero creyente, sabe amar la naturaleza y es el mejor ecologista para mí. Ahora, la ecología de esa parte oscura que nos gobierna en el fondo, quiere otra cosa, que es a través de la ingeniería social. Y tú tienes utilizado muchas veces, Daniel, el ejemplo de la rana, que me parece estupendo porque es así. Si vamos poco a poco mentalizando en una mentira, acabando la mentira siendo una verdad. Y si a la verdad la acabamos llamando mentira poco a poco, al final es una mentira para la sociedad.
Eso es lo que estamos viviendo. Está escrito también, ¿no? Pero no deja de doler ver que estas cosas se cumplen y los cristianos vamos quedando ahí poco a poco arrinconados y cada vez nos verán como bichos raros porque no vamos en la línea que ellos quieren, ¿no? Hombre, ya que has mencionado la mentira, hay una cuestión que hace poco tiempo, no sé si un par de años, estuvo como muy de moda y saltaba en todas las noticias y era muy frecuente escuchar las fake news. Ahora, en este momento, y le pregunto a Dani ahora porque él está en contacto con las noticias sí o sí de día y muchas veces de noche. Así que, Dani, ¿esto ya ha pasado, ya no se le da importancia o las mentiras ya son tan masivas que ya pues da lo mismo? ¿Tú cómo lo ves en este momento? Ya, pues yo creo que ahora estamos en un momento de un poquito más equilibrio. Digamos que hubo un momento en el que parece que la gente tragaba con casi todo y como de alguna manera hubo tal bombardeo, nos hemos vuelto un poquito más prudentes. Es decir, me parece que ahora el tema de las fake news ya parece que quitado un poco bastante del peso ese que había tan fuerte de noticias falsas que circulaban. Pero claro, hay que decir que esto no va a acabar nunca. Es decir, y sobre todo una cosa son las noticias falsas y otra cosa es lo que estáis hablando ahora de una manipulación a largo plazo, cambios sociales que se generan poco a poco. Esto es mucho más sutil, ¿no? Y más complicado de poder incluso combatir. Por eso creo que es importante, ¿no? La preparación y la respuesta a los nuevos desafíos, no desde un primer rechazo frontal absoluto a todo, porque eso nos lleva a un aislamiento, ¿no? Y en un sentido, como cristianos, no podemos hacer eso. Es decir, si realmente vamos al choque inmediatamente con todo, nos cuesta mucho luego poder establecer algún tipo de diálogo, ¿no? Y eso es lo difícil, a mí por lo menos es lo que me parece complicado, porque a veces nosotros podemos tener nuestra cosmovisión, ¿no? Como decíamos antes, de la dignidad del ser humano, pero es que enfrente ya tenemos a muchas personas que a lo mejor ya no tienen esa cosmovisión, ¿no? Y les cuesta pensar siquiera en que haya un Dios o que haya alguien que realmente a quien tengan que responder sobre algo. O que realmente empiezan a pensar realmente, pues mi perro vale lo mismo que mi padre o mi madre. Es un pensamiento un poco bestia, pero es que hay gente que empieza a llegar a eso. Entonces, tenemos que buscar las maneras de conectar con estas personas sin que se sientan atacadas, que también es difícil, y de alguna manera, pues, ese es un poco el reto, ¿no? Porque uno puede decir, pues, mira, estás confundido, te están manipulando, pero cuando le dices a alguien, estás confundido, te están manipulando, pues lo primero que hace es dejar de escucharte, ¿no? Entonces, eso es un poco uno de los retos que veo yo que tiene ahora mismo este momento social que estamos viviendo y mediático en un sentido. Lo que quiero decirte, Dani, también es que se está programando muchas veces falsas noticias para desacreditar precisamente la verdad o aquellas ideas que van por el buen camino, queriendo mostrar el verdadero camino de lo que es la vida, los animales, la belleza, etcétera. O sea, se programa a propósito para desacreditar lo que tú puedas decir en tu medio, por ejemplo, Daniel, para que la gente cuando vaya a Protestante Digital y vea, digamos, la opinión de tus noticias o de tus colaboradores, que digan, oye, pues que retrógrado es, ¿en qué siglo está, no? Se programa adecuadamente, lo adecuadamente entre comillas, se programa para desprestigiar, digamos, el que manifieste una verdad ahí delante, ¿no? Sí, pero, eso es lo pero más a veces ni siquiera es gente que haga falta programarla. Es decir, es una programación muy sutil porque no se dan cuenta. Puede ser también. Pero quiero decir que también hay esa fricción de por sí, ¿no? Que es lo que yo a veces veo complicado en ese sentido. Pero sí que es verdad que también hay por supuesto, quien manipula y quien lo hace de miles de maneras, ¿no? Y bueno, ese es un poco el mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Hay que estar bastante alertas y, bueno, siempre intentamos, ¿no? Pues animar a la gente a buscar la información, a ver qué es lo que te están contando, a intentar profundizar un poquito cuando veas algo,
sobre todo a no dejarte llevar siempre por las emociones, que es lo que decíamos antes, ¿no? Como los políticos lo hacen y también a veces los medios de comunicación. Uno a veces ve el telediario y se queda un poco asustado de la falta de profundidad que te muestran las noticias y que simplemente pues a veces están apelando todo el rato a las emociones, ya sea el miedo, la risa, la burla, la alegría y no a entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos también que fomentar desde nuestro punto de vista, que a veces, bueno, pues podrá ser considerado retrógrado, lo que decíamos antes, pero en todo caso creo que tenemos que ser capaces de transmitirlo con la suficiente fuerza, validez y seriedad como para que se pueda tener en cuenta, ¿no? Siempre parece que hay una huida en un sentido de la responsabilidad hacia el otro, ¿no? La escucha, la atención, la proximidad, ¿no? Es mucho más fácil abrazar un árbol, es mucho más fácil admirar la belleza de un paisaje, mira qué bonito es todo, esta madre naturaleza que nos acoge, el rumor de la lluvia, estas cosas, pero no somos capaces de sentarnos a conversar con nuestro padre, con nuestro amigo, escuchar malas noticias y estar cerca, ¿no? Entonces, no somos capaces de sobrellevar incluso la rabia y la desazón de los demás, ¿no? Entonces, todo este asunto naturalista de la naturaleza que nos aleja los unos de los otros, tú concéntrate y escucha la voz del cosmos y todo lo demás, lo que pretende es aislarnos, ¿no? Al final, ¿no? Y como todas estas distopías que leemos, llegará un momento en el que estaremos sentados cada uno en una silla, con unas gafas puestas, tomando unas pastillas, como en un mundo feliz, y cada uno se hará su propio viaje y estará, claro, pero en ese viaje nosotros, habrá otro que se esté aprovechando de esto, porque al final, sin ser conspiranoico, que esta es la gran palabra, ¿no? Al final siempre llegamos allí, al final todo el mundo saca beneficio de esto. Estas cosas no ocurren porque sí. Alguien va a beneficiarse de todo esto, ¿no? Entonces, hay que preguntarse eso precisamente al final. ¿Qué pierdo yo? Que es mi relación primero con Dios, con los demás, y por otro lado, ¿quién se beneficia de mi estar fuera de mí, ¿no? De estar tan embobado, tan extasiado, ¿no? Tan lo que pierdes tú, Pedro, es que ahora la gente no lee libros tampoco. También, claro, sí. Eso es de lo que se encarga el sistema, de que la gente no lea, ¿no? Sí, ahora los Yo sé que eso te dolerá en particular, pero... En fin, bueno, en ese sentido lo importante es escribir, ¿no? Ya veremos qué pasa después con las cosas del comer. El otro día un tertuliano en la radio decía, caramba, yo ya no leo libros. Y decía yo, pues mire, qué guay. Lo decía en plan de broma, pero era cierto. Yo notaba que era cierto, que ya hacía años que no leía un libro. Diciendo eso de leer un libro, pararme a leer, yo qué sé. Y si te ponen a Dostoyevsky, ya que digamos, ¿no? Sí. Oye, Pedro, ¿tú te has planteado escribir una distopía? Pues estoy en ello. Lo que pasa es que me he encerrado en un pequeño cuento, bueno, pequeño que al final no es pequeño, ¿no? Pero bueno, es una distopía, sí. Uh-huh. Entonces, estoy luchando mucho con el género y claro, para eso tienes que construir todas las reglas de ese universo, pero sí. Y al final, la idea en ese mundo es que nadie recuerde el pasado, ¿no? Entonces, todo lo que está ocurriendo es nuevo, no hay tradición por venir, pero hay unos rumores dentro de esa sociedad de que sí ha pasado algo antes, ¿no? Que sí han ocurrido cosas. Entonces está siempre claro, con toda la distopía hay una disidencia aquí, pero la idea es este olvido. Oye, olvido del pasado, ¿no? Se te va la voz. Quiere empezar a construirnos todo desde cero y así todo es más fácil. ¿Se me va la voz? Pues, ¿sí? Estoy en la distopía. No te digo yo que no. Esto sí, estoy en ello, sí. No te digo yo que no. Hay una cosa interesante que dice uno de los expertos de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y creo que es un asunto que tiene muchísima importancia. Dice, necesidad de que la ley diferencie entre animales de producción y mascotas. Bueno, nos quedan 3 minutos como máximo, pero yo sé que Camilo cuando quiere puede ser breve. No, lo siguiente. Adelante. Adelante. Pues que se metan con los toros, a ver por dónde salen. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo, hablaban del tiro de pichón. Mira, yo de pequeño iba allí a la Isla de la Toja con mis padres al tiro de pichón. Bueno, hay cosas que a lo mejor si reguladas pueden mejorar un poquito la sociedad, pero ¿van a acabar con los toros que sueltan en las plazas por todo el Levante o con los toros? ¿A qué no?
al final vamos a hacer, yo qué sé, el tonto. Bueno, eso se llama una contestación breve, sintética, contundente y aplastante. Exactamente. Ya está. Me apruebas, Pedro, por eso. Bueno, fíjate tú, ahora que hablaste tú de los toros, otra de las cosas que plantean, y en este caso es de los ingenieros de montes, el hecho de que la caza es buena, es beneficiosa para el medio ambiente, porque equilibra las especies. Y si no, tendríamos una plaga de conejos y una plaga de jabalíes, que algo hay ya, y una plaga de lobos, que en eso hay una disputa tremenda últimamente, y no sería bueno que no se cazaran, por lo menos un poco. Bueno, no sé. Al final, yo no sé a dónde vamos a parar. Queridos, yo es que cuando llegamos al final yo me pongo triste. Me pongo triste, de verdad, no es una broma, porque el tiempo se acaba. Y cuando se acaba el tiempo no hay nada que hacer. En el cuarto de atrás tampoco hay nada que hacer. Pues se acaba, porque yo estoy mirando el cronómetro. Por cierto, Dani, muchas gracias por ayudarnos con esa cosa que era tan tonta como es lo de los auriculares o de los cascos, porque efectivamente ya no interfiero con Camilo. Y ahora me lo estoy yo también, a ver si así también me mejoro yo. Lo nombramos también jefe de soporte técnico de ahora en adelante. Eso es, muy bien. Pido un aumento, entonces. Ahí le dale. Y durante unos minutos he estado peleándome con mi teléfono móvil porque tengo el cronómetro puesto en él y al mismo tiempo no era capaz de apagar una alarma porque tenía para apagarla, pero le di mal y ya después la lié, no se iba. Bueno, pues nuestro tiempo se termina, así que muchas gracias a nuestros tertulianos, a Pedro, a Camilo, a Daniel Ofcan por acompañarnos en este cuarto de atrás y seguidamente escuchamos nuestra tercera pizca de adobo musical, que ya no queda casi tiempo para presentarla, pero antes de cerrar escucharemos de nuevo a ese extraordinario grupo alemán de solistas Cantus Köln, interpretando con mucho sentimiento, esto es muy interesante, el sentimiento de dolor de los amonitas que fueron derrotados por Jefté. Es interesante porque en este momento escuchamos hablar de la guerra en Ucrania y a veces nos perdemos en elucubraciones políticas de quién, cómo, por qué, para qué, pero nos olvidamos que en la guerra hay gente que muere, que pierden sus casas, que se destrozan sus familias. Esa es la idea de esta pieza. Vamos a escucharla y nos despedimos hasta el próximo día. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.